hoy cierran Basílica de la Natividad en Belén y cancelan misas públicas en toda Italia por el coronavirus. El Papa invita a confesarse con sentimiento de vergüenza por los pecados. Santo Padre pide rezar para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos al programa. Iniciamos el programa contándoles que las autoridades palestinas anunciaron el cierre de la región de Cisjordania, donde se ubica la Basílica de la Natividad, por confirmación de personas infectadas con el coronavirus. Veamos. Hace unos días, la Autoridad Nacional Palestina anunció el cierre de la región de Cisjordania hasta el 20 de marzo, tras detectar nuevos casos de coronavirus en el territorio. En este sentido, las autoridades decretaron la clausura de todas las instituciones educativas, iglesias y mezquitas de esta región, dentro de la cual se encuentra Belén, con el fin de priorizar el bienestar de sus habitantes y evitar el incremento de pacientes infectados. Cabe resaltar que el Ministerio de Salud palestino reportó el 5 de marzo los 7 primeros casos de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, quienes se contagiaron debido al contacto con turistas griegos que estuvieron en Cisjordania a fines de febrero del presente año. Frente a todo este panorama, la Basílica de la Natividad de Belén cerró sus puertas hasta nuevo aviso. Cerraron la iglesia hoy en realidad porque se encargaron de limpiar el interior. Ahora están limpiando la iglesia porque sabemos que muchas personas vienen de todas partes del mundo. Entonces podrían tener este tipo de virus. Tenemos servicios diarios, oraciones en la iglesia de la Natividad. Es por eso que solo se trata de cuidar a la gente local que vive en Belén. En otras informaciones, la Conferencia Episcopal de Portugal informó que se pospuso la entrega de símbolos de la JMJ por el coronavirus. Veamos. Hace poco, Monseñor Américo Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y coordinador de la Jornada Mundial de la Juventud 2022, anunció que la entrega de los símbolos de la JMJ en Portugal se retrasará debido a la epidemia del coronavirus. Como se conoce, la recepción de la cruz peregrina y el ícono de la Virgen Salus Populis Romani se realiza tradicionalmente el Domingo de Ramos y se le da a la delegación juvenil del nuevo país anfitrión. Según se informó, para evitar contagios, esta entrega se llevará a cabo el 22 de noviembre, en la solemnidad de Cristo Rey. Por su parte, la agencia Eclesia dio a conocer que el aplazamiento realizado por el episcopado portugués es una medida de precaución recomendada por las autoridades sanitarias italianas y por decisión del Vaticano, que también pospuso para una nueva fecha la reunión del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, con delegaciones de la JMJ de todo el mundo. Al margen de la demora del evento, el obispo auxiliar de Lisboa mencionó que se espera una gran participación de la juventud portuguesa en la recepción de los símbolos, ya que esta puede suponer una experiencia positiva para ellos. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien se encuentra en la Plaza de San Pedro, con información de las actividades históricas que ha realizado el Papa Francisco este fin de semana. Buenas tardes a todos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En esta ocasión tenemos muchas noticias por contarles porque, como saben, Italia vive un momento particular por las medidas cautelares que se han adoptado en todo el país para prevenir más contagios del coronavirus. Iniciamos con una buena noticia y es que el Papa Francisco envió un mensaje por el Día Internacional de la Mujer. A través de su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex, el Santo Padre elogió a las mujeres en su Día Internacional, que se celebró el 8 de marzo. Es propio de la mujer tomarse la vida en serio, dijo el pontífice, quien añadió que la mujer manifiesta que el sentido de la vida no es producir cosas continuamente, sino cuidar de lo que ya existe.
Pasando a otro tema, a partir de esta semana se han adoptado algunas medidas pastorales en toda Italia, incluida la diócesis de Roma y el Vaticano, por lo que no se realizarán celebraciones litúrgicas públicas hasta el 3 de abril. Pasando a otra información, les explicamos que debido a que el gobierno italiano quiere evitar eventos en los que se puedan formar aglomeraciones, el Vaticano tomó nuevas medidas, entre ellas que el rezo del Ángelus y la audiencia general del Papa Francisco se realizarán sin público. Por primera vez, el Papa Francisco dirigió el rezo del Ángelus el domingo 8 de marzo desde la biblioteca y no desde la ventana del Palacio Apostólico. Sin embargo, algunas personas presentes en la plaza pudieron seguir a través de las pantallas gigantes que están en la Plaza de San Pedro, además de que cualquier persona puede verlo en directa desde el canal del Vaticano de YouTube. El mismo Papa Francisco reconoció que era una forma insólita de rezar el Ángelus, pero explicó el motivo, que es para seguir las indicaciones de las autoridades italianas que buscan evitar más contagios. Además, el Santo Padre reflexionó en el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, que relata el episodio de la transfiguración de Jesús, y el Papa explicó que también hoy Jesús dice: levántense y no teman. En este mundo marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios está nublada por las preocupaciones cotidianas. Decimos a menudo: no tengo tiempo para rezar, no soy capaz de realizar un servicio en la parroquia, de responder a las necesidades de los demás. Pero no debemos olvidar que el bautismo que recibimos nos hizo testigos no por nuestra capacidad, sino por el don del Espíritu, explicó el Papa. Después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco reiteró su cercanía con la oración a los fieles y a los obispos para animar a todos a vivir este momento difícil con la fuerza de la fe. Y por último, el Papa Francisco decidió asomarse desde la ventana de la biblioteca del Palacio Apostólico para bendecir a las personas que estaban en la Plaza de San Pedro. Y con todas estas noticias me despido por hoy. Seguiremos trabajando desde Roma para informarles todo lo que acontecerá en este periodo. Podemos unirnos en oración por todos aquellos que en este momento particular deben estar en casa o quienes viven en algunas regiones en las que no podrán participar durante un tiempo a la Eucaristía. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. En otros ámbitos, el Papa Francisco celebró la misa de hoy en Casa Santa Marta sin público presente pero televisada, y señaló que sentir vergüenza de pecar es una gracia necesaria para acceder a la misericordia de Dios. En una misa celebrada en Casa Santa Marta, el día de hoy, el Papa Francisco pidió a los fieles que sientan vergüenza de pecar, porque esta es una gracia necesaria para acceder a la misericordia de Dios. Así lo expresó durante la Eucaristía televisada por primera vez desde Casa Santa Marta, por voluntad del mismo pontífice, para permitir a los fieles que lo deseen seguir estas misas con el Papa tras las medidas restrictivas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. En este sentido, durante su homilía, el Santo Padre expresó que la vergüenza por nuestros pecados es una gracia que debemos pedir a Dios, diciendo: Señor, que yo me avergüence. Asimismo, el Papa explicó la primera lectura sobre el profeta Daniel, que ejemplifica una buena confesión de los pecados, ya que en este pasaje bíblico, el pueblo reconoce sus faltas contra Dios y la rebeldía de sus acciones. Por ello, el pontífice manifestó que no se debe hacer únicamente un elenco de los pecados de forma intelectual, sino meditarlos desde lo más profundo de nuestro corazón. Una vera confessione dei peccati deve rimanere nel cuore. Una verdadera confesión de los pecados se debe quedar en el corazón. Ir a confesarse no es únicamente decir al sacerdote: esta es la lista, he hecho esto, 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 y luego me voy y he sido perdonado. No es eso. Se necesita un paso más, que es la confesión de nuestras miserias, pero desde el corazón. Delle cose cattive, scenda al cuore. De igual manera, el Papa enfatizó que una persona que ha perdido la vergüenza es capaz también de perder la autoridad moral y el respeto de los demás.
En este contexto, animó a reconocer que no hemos obrado bien y, como Daniel el profeta, decir: a ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza. Bueno, la situación en Italia se está tornando un poco más compleja justamente por el número de infectados y también por las personas que han fallecido. Entonces, tanto el gobierno como la iglesia están tomando algunas medidas de precaución. Quizás también estas medidas estén alertando más a la población y se esté difundiendo un poco más del pánico por este famoso coronavirus. Así, aquí no podemos menos que extenderles a ustedes las recomendaciones de los expertos en salud pública. El coronavirus es un virus que causa gripe. O sea, hay que tener eso presente, hay que ponerlo en ese contexto, gripe. En los Estados Unidos, cada año por la gripe estacional mueren decenas de miles de personas. Escuché un reportaje que entre 60 y 70 mil personas mueren al año por gripe estacional en los Estados Unidos. ¿Que son cualquier persona? No, generalmente son personas de la tercera edad o con algún tipo de condición de salud que se puede complicar ante una posible neumonía. Entonces, si tenemos una persona como esa en casa, hay que cuidarla especialmente. Si no, podemos estar un poquito más tranquilos porque en efecto, bueno, si te da, pues te va a dar como una gripe, ¿no? Generalmente, la mayoría de las personas. El problema con este virus es que en muchos casos es asintomático. Entonces yo lo tengo, soy un portador, no lo sé, me acerco a una persona mayor vulnerable y se lo paso. Y ahí sí se puede complicar la cosa. Entonces, ¿cuál es la indicación? La indicación que se da para la higiene general en cualquier parte del año. 20 segundos lavándome las manos, enjabonándomelas cada vez que me lavo las manos, sobre todo al llegar de la calle, si es que tengo una persona mayor vulnerable en casa. Hay que hacer eso, de modo que podamos así responder sensatamente a este desafío y sin caer en la histeria, justamente la epidemia de pánico, que es lo más complicado ante a lo que es nuevamente por lo menos hasta donde se sabe, del mismo peligro de la gripe estacional, no más. Así es, justamente por eso también el Papa, que en este caso entra en el grupo de las personas mayores, también está tomando sus precauciones, como dar la misa televisada y alguna cancelación de algún tipo de evento. Pero bueno, también, como dices, tomemos precauciones, pero tratemos de vivir y de llevar la vida con normalidad también. El Santo Padre ha aprovechado justamente esta misa televisada para orar por las personas que han sido afectadas por el coronavirus. Y la Santa Sede divulgó el video de las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de marzo, en el que pide rezar para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Escuchemos. Hoy día en China la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo, y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, marcha violenta feminista deja destrucción a su paso y daños en la Catedral de México. Presentan peligrosa ley de ideología de género en El Salvador. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Nos vamos con información desde México, donde violentas feministas salieron a marchar por la ciudad causando destrozos y daños, incluso en la Catedral Metropolitana. Veamos. El domingo 8 de marzo, violentas feministas salieron a marchar por las calles del centro de la Ciudad de México y dejaron a su paso destrucción en espacios públicos y privados, además de causar daños en la Catedral Metropolitana. Dicha movilización fue organizada por los mismos colectivos feministas que convocaron al paro nacional de hoy, 9 de marzo, con los lemas "Un día sin mujeres, un día sin nosotras". Según se dio a conocer, la manifestación por el Día de la Mujer comenzó ayer alrededor de las 2 de la tarde hora local
desde la Plaza de la Revolución y por el camino iban dañando la infraestructura pública, a pesar de que en el recorrido las autoridades locales e instituciones privadas colocaron diversos tipos de vallas como protección. Más adelante, sobre las 4 de la tarde, los grupos más agresivos de la marcha feminista llegaron a la Catedral de México y atacaron a los pocos fieles que acudieron a defender el templo de cualquier profanación. Entre los laicos defensores se encontraban mujeres mayores que fueron agredidas con golpes, pintura e incluso con líquido inflamable. Tal fue la violencia que el escaso grupo policial femenino destinado a proteger la catedral fue superado rápidamente por el descontrol de las feministas, quienes realizaron diversas pintas en los muros exteriores del histórico templo mexicano. Realmente es algo un poco incomprensible pensar que puedes hacer respetar tus derechos mientras estás atentando contra los derechos de los demás. Y eso es justamente lo que ha ocurrido en esta marcha, no solamente en México, sino también en varios otros países, donde un grupo de mujeres que obviamente no nos representan a todas, están, digamos, tomando este día para hacer todo lo contrario a lo que deberían hacer, en mi forma de ver las cosas, que es respetar la dignidad y los derechos de la mujer. Entonces, bueno, creo que no podemos caer tampoco en apoyar a este tipo de manifestaciones violentas que no tienen un fin muy claro, ¿no? Estas fechas no deben convertirse en una licencia para hacer vandalismo. Bueno, pero también, viéndolo un poquito más, no nos sorprende tanto porque el planteamiento de estos grupos feministas abortistas es que mientras no tengan derecho a abortar, están siendo agredidas por el Estado. O sea, y claro, la iglesia que defiende a todas las mujeres, también a la mujer antes de nacer, es entonces el enemigo a destruir. Es el violador, por así decirlo, como decía esta canción que se hizo famosa, parte justamente de esta manifestación. ¿Por qué es que el violador eres tú? O sea, toda persona. ¿Por qué no aceptas el derecho a abortar? Esa es la prioridad. Y por eso, en estos colectivos que han organizado esta marcha, la primera prioridad era el acceso al aborto, o sea, poder matar a la mujer antes de nacer. No aceptamos eso. Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en El Salvador, para Sara Larín, quien nos tiene noticias de los 40 días por la vida en este país y de una peligrosa ley de ideología de género. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la parroquia Jesús de Nazaret en la ciudad de San Salvador para informarles que ya dio inicio la primera campaña del año 2020 de 40 días por la vida en El Salvador. Con el inicio de la Cuaresma, también arrancó la nueva edición de la campaña de oración y ayuno 40 días por la vida. Muchos voluntarios de diferentes comunidades parroquiales se han comprometido a rezar 1 hora diaria por el fin del aborto en el mundo. La campaña de 40 días por la vida posee 3 pilares fundamentales que consisten en la integración comunitaria que se vive mediante las vigilias pacíficas frente a centros promotores del aborto, el ayuno como mortificación por la causa del derecho a nacer y la oración permanente durante los 40 días que finalizarán el próximo 5 de abril. Este año 2020, los voluntarios salvadoreños de 40 días por la vida han colocado como intención especial de su oración pedir por la conversión de todas aquellas personas que trabajan en la industria del aborto en El Salvador. En otras noticias, diputados salvadoreños de la Asamblea Legislativa presentaron un peligroso proyecto de ley que pretende imponer la ideología de género en la educación de El Salvador. El pasado 4 de marzo, el diputado Josué Godoy, junto a otros diputados del Grupo Parlamentario de Jóvenes, en su mayoría miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, presentaron un proyecto de ley que busca imponer la ideología de género en la educación de El Salvador. Dicha ley pone en peligro el derecho constitucional de los padres para elegir la educación de sus hijos en materias de sexualidad. Cabe resaltar que el contenido de este proyecto es el mismo que ha generado una fuerte resistencia ciudadana y movilizaciones masivas en toda Iberoamérica por parte de grupos de padres de familia que se oponen a la implementación de conceptos ideológicos que no son adecuados para los menores de edad, advirtiendo que ponen en riesgo y corrompen la inocencia de los niños y jóvenes. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informó para EWTN Noticias Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara. Bueno, solo toca proteger al niño.
porque el niño vive en un mundo maravilloso donde se está potenciando ese horizonte de vida, horizonte de bien, de alegría, de generosidad, de familia. Bueno, irrumpir ahí con este tipo de contenidos en los cuales el niño es violentado por el Estado contra la voluntad de sus padres es inaceptable en cualquier lugar. El Salvador, gobierno de El Salvador, con nuestros hijos, no te metas. En otras noticias, el obispo de Córdoba resaltó la importancia de la vida y que nadie puede quitarla. Veamos. Hace unos días, en España, se realizó la presentación de un proyecto de ley sobre enfermedades irreversibles y el final de la vida, mediante el cual el gobierno busca reformar el artículo 143 de su Código Penal que castiga la eutanasia y el suicidio asistido. Frente a este panorama, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, explicó en su carta semanal que nadie tiene el permiso de matar a quien desee y animó a todos a suprimir el dolor, mas no asesinar a los enfermos. Siguiendo esta línea, el purpurado explicó que con esta nueva ley quedarían legalizados actos suicidas, dándole a entender a la población española que toda persona que tenga una enfermedad irreversible puede, si así lo desea, quitarse la vida. Frente a esto, el prelado subrayó la importancia de la atención al enfermo, ya que por muy extrema que sea su situación y por muy altos que sean sus dolores, deben sentirse amados y acompañados. Finalmente, destacó que Dios nos enseña a amar la vida y que no debemos temer a la muerte, puesto que Él va por delante en este camino y nos da su mano para que no recorramos solos ese trayecto. Y cambiamos el tono de la información y nos vamos hasta Miami para conectarnos vía Skype con el cantautor y productor venezolano Juan Delgado, quien el año pasado ganó un Latin Grammy por su álbum cristiano Todo Pasa. Juan, te damos la bienvenida a WTN Noticias. Gracias, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Juan, primero dinos por favor qué significó para ti ganar este Grammy como el mejor álbum cristiano del 2019. ¿Por qué crees que Todo Pasa obtuvo este premio? Bueno, definitivamente que ha sido una bendición. Todo Pasa fue un álbum que se hizo con tiempo, se dedicó mucho tiempo, esfuerzo. El equipo de gente que grabó conmigo, los músicos, fue un equipo extraordinario. Mi experiencia como productor también me ayudó a poder traer e invitar muchas personas con un talento extraordinario. Yo creo que eso hizo la gran diferencia en el disco, definitivamente. Por otro lado, Juan, sabemos que sufriste una enfermedad muy joven. ¿Nos podrías contar sobre ello? ¿Fue ahí donde tu relación con Dios se fortaleció? Sí, yo cuando era muy joven, tuve dengue semihemorrágico en Venezuela, me hospitalizaron y a raíz de eso mi madre se acercó a la iglesia, no practicábamos, no teníamos una fe de domingos ni siquiera, simplemente éramos bautizados. A raíz de la enfermedad mi mamá se acercó a una comunidad carismática que había en Caracas, carismática católica, y ellos pues me enseñaron a orar. Mi madre me impuso las manos, yo sané y luego hubo un cambio tremendo en ella. Yo a raíz de eso me acerqué a la iglesia a conocer esta fuente donde mi madre había tenido tal cambio y cuando entré por primera vez a esa iglesia, entré en el momento de la consagración y todo el pueblo que estaba ahí cantaba el estribillo de la canción del padre Lucas Casaer, el vive, vive, vive Jesús el Señor, tema que por cierto incluí en este disco. Y yo tuve un encuentro muy fuerte con Dios, de frente, con el Dios vivo. Fue una experiencia que me transformó y desde entonces mi vida cambió. Ha sido un camino de conversión y de cambio y de crecimiento desde entonces y seguiremos en eso. Finalmente, Juan, ¿cómo crees tú que se puede seguir evangelizando con música católica en un mundo tan lleno de canciones que contienen mensajes que denigran los valores y la dignidad de la persona? Mira, yo creo que independientemente, obviamente estamos en momentos donde la música tiene unos colores muy cuestionables, unas letras muy cuestionables, pero yo creo que nosotros podemos buscar llevar el mensaje de la fe, que es el mensaje que tenemos desde hace más de 2000 años, llevarlo de manera inteligente,
a comunidades y a la cultura contemporánea. Por ejemplo, en mi caso, a través de la música, nosotros con una buena producción, con buenas canciones, con buenos músicos, con buena calidad en la producción, hemos podido llevar el mensaje, por ejemplo, de Todo pasa, que es el tema principal del disco. Es un mensaje basado en el poema de Santa Teresa de Ávila, y es un mensaje que todavía hoy más que nunca está vigente y que la gente está sedienta. Y yo creo que sí, hay un canal a través del arte y de la belleza para continuar el camino de la evangelización. Gracias, Juan Delgado, por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias, y para aquellas personas que deseen escuchar tu música, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Gracias a ustedes. Mira, me pueden encontrar en la web juandelgado.com, es mi website, en Instagram, Juan Delgado Music, y en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, ahí me pueden encontrar. Gracias nuevamente, Juan Delgado. Muchos éxitos en esta producción musical de tan alta calidad, que además tiene el gran objetivo de evangelizar. Así es, y amigos, con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos invitarnos a que también nos sigan por nuestro programa Más que Noticias en Radio Católica Mundial a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.